casas en cuarentena. Yo quisiera hablar del impacto económico de la pandemia. Como recordarán, en el 2019 se dio un estancamiento en nuestra economía y en el 2020 se esperaba, y así se pronosticó en los criterios de política económica, una recuperación del crecimiento que fuera entre 1.5 y 2.5, pero a partir de la aparición de esta pandemia, pues prácticamente la economía se ha dislocado y ya se avisora una crisis económica. La pandemia, como nos decía la compañera Itzel, comenzó en China, pero este dato tiene repercusiones económicas a nuestro país muy importantes, porque China es un surtidor de insumos a todo el mundo, muy especialmente a Estados Unidos y a México. Cuando China baja su producción, pues eso no solo afectó a China, sino fundamentalmente a Estados Unidos, que dejó de recibir todos esos insumos, y también la economía estadounidense se vino abajo, y por ende la mexicana, que está desde hace mucho tiempo indexada a la economía de Estados Unidos. China afecta a la economía norteamericana y está a punto de la recesión, de decretarse la recesión en Estados Unidos. Por otra parte, como México tiene como una parte fundamental el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el contenido de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá es en un 40% de insumos de China. Gran parte de la ventaja que tiene el nuevo tratado, el TEMEC, es que obliga a que el contenido sea nacional. Esto va a ayudar mucho al encadenamiento de las mercancías mexicanas, de las empresas mexicanas, para que estemos exportando a Estados Unidos y Canadá pues insumos y productos del todo o mayormente mexicanos. Pero de momento el hecho de que China haya bajado su producción dejó de mandarnos insumos y nuestras exportaciones se están viendo afectadas también. China, además, produjo una importante caída en la demanda de petróleo, y cuando hay una caída de la demanda, pues se viene una repercusión en los precios del petróleo. Hay una disminución muy sustancial de los precios del petróleo. En crisis anteriores, cuando baja la demanda, para evitar que se caiga el precio del petróleo, lo que se hace es aumentar la oferta y bajar la oferta para que esté del tamaño de la demanda. Eso fue en crisis anteriores, pero ahora la Organización de Países Productores de Petróleo, en particular Arabia Saudita, decidió no bajar la producción, sino al contrario, aumentarla. Esto con diferencias que tiene con Rusia, y esta ha impedido que no se logre reducir la oferta. Por lo tanto, los precios del petróleo están cayendo todos los días. Hoy el barril de petróleo amaneció a $18. Nunca habíamos tenido un precio tan bajo de nuestro barril de petróleo. En el caso de México, tenemos contratadas coberturas petroleras a $49, es decir, que aunque cueste $18, a México le pagan $49 porque tenemos pagadas las coberturas y se equilibra o se sube el precio del barril de petróleo. Pero a raíz de la nueva política económica que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se puede resistir cierta volatilidad financiera, pero hasta cierto punto. Llega un momento en que ya no podrá y se desatará la crisis económica. Por ejemplo, el monto de reservas en México aumentó 10.500 millones de dólares. Era de 173.000 y en las últimas semanas subió a 185.000 millones de dólares de reservas. También se tiene abierta una línea de crédito por 61.000 millones de dólares que desde luego México no va a usar porque la abrió el gobierno anterior con el Fondo
Monetario Internacional. En el tema de las finanzas públicas, nuestras finanzas son sanas, es decir, no se gasta más de lo que ingresa y no se está endeudando al país, y se puede hacer uso de varios fondos. Tenemos el Fondo de Estabilización de los Ingresos Públicos de 150,000 millones de pesos, tenemos el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que tiene otros 100,000 millones de pesos, y tenemos en caja en la Tesorería de la Federación 400,000 millones de pesos provenientes de la recaudación de impuestos, y se tienen además, lo que decía yo, las coberturas petroleras. La tasa de interés bajó y ahora está en 6.5%. Este dato es importante porque el tener una tasa más baja estimula la inversión, el crédito para la inversión, pero también, como Estados Unidos acaba de bajar su tasa y la dejó en cero, ese dato es muy importante, porque el que México tenga una tasa de interés de 6.5% y Estados Unidos la tenga en cero, atrae los capitales hacia nuestro país. Y ante la emergencia se están tomando medidas que pueden apoyar a los sectores económicos. No todos los agentes económicos, que son las empresas y los trabajadores, tienen la misma capacidad para enfrentar la crisis. Uno de los rostros más crueles del neoliberalismo es justamente la brutal desigualdad que hay, donde coloca a los más pobres sin empleo, pues en la informalidad, que es uno de los sectores más afectados por la pandemia. La mayoría de los mexicanos viven de su trabajo, pero viven al día, ganan poco, y los pequeños empresarios se las arreglan con muchísimas dificultades para sostener a su trabajador o su empleo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el día de hoy informó que aumenta 4,500 millones de pesos más para atender la crisis de la pandemia, que se suman a los 120,000 millones de pesos que nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos para todo el sector salud. El presidente López Obrador además anunció que adelantará el pago a los adultos mayores de la pensión que reciben en la tarjeta Bienestar. Además anunció que se darán apoyos a 1 millón de micro y pequeñas empresas. Pero aquí debemos apuntar varias cosas. En diciembre del 2018, el crecimiento del empleo era de 3.1 y empezó a bajar. En 2019 bajó a 1.7%, en enero 2020 fue de 1.6%, en febrero fue de 1.5%. Esto significa que hay una desaceleración en el empleo, agravada con la pandemia. En México, el 52% de la población ocupada que no está en la agricultura, pues está en la informalidad. Estamos hablando de al menos unas 30 millones de personas que laboran en el sector informal, que aquí subrayo que la informalidad debería de atenderse no solo por el gobierno federal, sino principalmente por los gobiernos estatales y algunos municipales. En los censos económicos 2019 se detectaron o se encontraron 4,774,000 empresas, de las cuales 319,000 tienen hasta dos trabajadores. Aquí estas empresas, estas 319,000 empresas que tienen 2 trabajadores a lo más, es a donde deben de ir dirigidas todas las medidas económicas, porque todas estas empresas generan un buen número de empleos y no tendrían otra manera de sobrevivir si no es con el apoyo gubernamental. Las grandotas y las medianas tienen cómo sortear la crisis. Preocupa que como consecuencia de la pandemia haya mucha incertidumbre financiera. El peso mexicano ya lleva una devaluación de 30%, pero aquí recordemos que el peso mexicano
antes de la pandemia era la moneda más fuerte, o sea que la devaluación de estas semanas obedece directamente, la causa es la pandemia del coronavirus. La Bolsa Mexicana de Valores también ha caído en un 30% y el precio del petróleo se desplomó en un 70%. Es muy importante entonces diseñar un plan a mediano y largo plazo, más allá de esta contingencia. Uno de los factores que han ocasionado el estancamiento económico en el 2019 es la caída de la inversión. Cayó 4.9% y es indispensable que se reactive la inversión privada, porque la inversión privada representa el 86% de la inversión total. La inversión pública es 13%. Este dato, lamentablemente, durante 2019 es muy importante. ¿Por qué? Porque se notó que los inversionistas mexicanos estuvieron sacando sus capitales del país y fueron a invertirse un 32.6% del capital de los grandes capitalistas, fueron inversiones directas de mexicanos en el exterior. Es decir, que los capitalistas nacionales prefirieron invertir en otros países que en México. Es decir, se están portando poco solidarios, por decirlo de alguna manera. En cambio, los inversionistas extranjeros sí vinieron a invertir en México, lo cual quiere decir que los inversionistas sí tienen confianza en el gobierno mexicano. La inversión extranjera directa fue mayor en 2019 que la que hubo en 2018, y en estos meses del 2020 está creciendo la inversión extranjera directa. La actitud de los inversionistas mexicanos está asociada a las medidas que ha venido aplicando el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque estos capitalistas pues ya no pueden eludir los impuestos, ya no hay condonaciones fiscales, las cancelamos en la ley, ya no pueden cancelar los adeudos que siempre tenían derecho de picaporte y los presidentes les cancelaban todos sus pagos, etcétera, etcétera. Es decir, ya no cuentan con los privilegios de antes y están presionando al gobierno de México sacando su capital en lugar de invertirlo. Y eso en medio de esta pandemia debería de ser al revés. Se ve pues que, por ejemplo, en noviembre los inversionistas muy grandes anunciaron una inversión de 431,000 millones de pesos y el gobierno invertiría 760,000. Es decir, que a partir de enero y febrero se debió haber invertido 1,191,000 millones de pesos, que equivalen al 4.5% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad muy importante que puede detonar el crecimiento económico y por lo tanto la generación de empleos. Esto no se ha cumplido por parte de los inversionistas nacionales. Los gobiernos podrían aplicar varias medidas de apoyo a las empresas, que estaría condicionado, yo opino eso, que debería de estar condicionado los apoyos a que se sostenga el empleo, a que nadie despida trabajadores, diferir algunas contribuciones, otorgar créditos blandos a las micro y pequeñas empresas, adelantar el presupuesto a la gente, adelantar los pagos a proveedores, adelantar todo el gasto público, y el decreto que hoy anunció el presidente, que se permita a todos los adultos mayores dejar de ir a trabajar, pero con goce de sueldo y de prestaciones. Otro determinante muy importante para que pueda crecer la economía es el consumo. El consumo ha venido creciendo, poco, pero ha venido creciendo, y eso es gracias a la política social del gobierno, a toda la política de bienestar que tiene la nueva administración. Y termino con el tema del sector externo, porque existe una enorme incertidumbre en el comportamiento de la pandemia en China, Estados Unidos, Alemania, que son los tres colosos económicos del planeta. Y si los tres colosos
económicos del planeta están mal, pues todos los países menos desarrollados estamos en riesgo de una crisis, de una desaceleración. Nuestras exportaciones habían venido creciendo y ahora con el Tratado México-Estados Unidos, que con esta llamada entre el presidente López Obrador a Donald Trump, acordaron aumentar la competitividad del país, no suspender nada del comercio internacional, aumentar el contenido nacional de México en las exportaciones y lograr una mejor integración de las cadenas productivas. Esto va a ayudar mucho si en este momento de crisis se hace. En síntesis, México tiene que sortear dos problemas. El tema de la pandemia por el coronavirus, que confío plenamente en nuestras autoridades de salud, son expertos y vamos encaminados bien en esa tarea, y el tema de salir, o más bien de evitar esta crisis económica que no golpee tanto a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada. Ahora cedemos la palabra al profesor René Bejarano. Buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero yo aprovechar la ocasión para, en esta nueva modalidad de comunicación, transmitir un conjunto de ideas, de lineamientos políticos que nos pueden servir para la siguiente etapa. Lo primero que recomiendo es tener claridad acerca de lo que está sucediendo con una visión histórica. Tenemos que remitirnos a otras pandemias en la historia de la humanidad, como la de la fiebre española allá a principios del siglo XX, en 1918, o bien la más reciente del síndrome agudo de respiración, el SARS, que afectó diversas regiones. Y de ahí derivar un análisis prospectivo, imaginando escenarios posibles, alejados de noticias falsas y visiones supersticiosas. En estas coyunturas es muy común que se difundan de mala fe muchas veces noticias que no tienen nada que ver con la verdad, o versiones místicas que, más allá del respeto a cualquier orientación religiosa, no son científicas y pueden confundir a las personas. Es muy importante mantenerse bien informado y transmitir esa información verificada en las diversas comunidades. Los dirigentes del Movimiento Nacional por la Esperanza deben hacer un esfuerzo por mantenerse en contacto con sus bases sociales, aunque no las puedan tratar físicamente. Hay ahora, con la tecnología, muchos mecanismos de comunicación que pueden ser muy útiles para no perder contacto con la gente y poder seguir siendo una orientación. Cobra especial relevancia el uso lo más óptimo posible de las redes sociales. Por eso, en los próximos días estaremos tomando algunas iniciativas al respecto. Vamos a mejorar nuestro funcionamiento a través del Twitter, del canal de YouTube. Vamos a hacer algunos videos para transmitirlos en diversos momentos, y también vamos a mejorar nuestros chats de comunicación por WhatsApp entre un conjunto de medidas. Se tratará de no perder capacidad de comunicación, aunque físicamente no podamos estar reuniéndonos por las medidas preventivas que se han tomado. Es muy importante acatar disciplinada y conscientemente las orientaciones de los responsables del sector salud. Podemos ver en el mundo lo costoso que ha sido la negligencia ciudadana y o gubernamental. Se subestimó la capacidad de contagio, la afectación en la salud de la gente, se pensó que no iba a tener
mayores efectos, y por eso estamos conociendo de noticias muy tristes como lo que sucede en Italia, que hasta hoy lleva ya más de 6,000 muertos. No queremos que en México suceda eso. Tenemos que entender que se trata de evitar lo más posible el contagio para que este no se propague, no afecte a los sectores más vulnerables y que no se colapse el sector salud, que no se puedan atender a los enfermos más graves y que se multipliquen los fallecimientos. Eso sería lamentable. Por eso es importante respetar las orientaciones que se han venido aplicando, no tomarlas a juego. Es un asunto muy serio lo que está sucediendo en el mundo, y esperemos que gracias a la participación consciente de la gente, a la acción adecuada del gobierno federal y los demás gobiernos, se pueda salir adelante con el menor costo personal de vidas posible y con una posibilidad de recuperación económica fuerte. Hay que conducirse con inteligencia emocional, sin miedos paralizantes, sin pánico, sin histerias, sin conductas antisociales. Hay que irse adaptando lo más rápidamente a las nuevas condiciones de vida, suponiendo que la coyuntura de la contingencia puede extenderse en el tiempo. Recordemos que en China este asunto empezó en diciembre, es decir, han pasado ya casi 3 meses y todavía no terminan de salir del problema. Por eso es muy importante que se considere una ruta de tiempo de probablemente hasta 120 días, es decir, que todavía nos falte mucho tiempo para terminar o dar por terminados los efectos de esta epidemia. Ojalá sea antes, pero es mejor prepararse para un plazo largo para no caer en angustia, en preocupaciones excesivas, en temores que nos van a desgastar más. Es necesario buscar lo que nos han dicho los epidemiólogos, la inmunidad comunitaria. Es decir, que en el país prácticamente todas las personas podamos adquirir esa inmunidad, que nuestro sistema inmunológico rechace el contagio del coronavirus y que podamos regresar a la normalidad. Pero eso lleva cierto tiempo. Tenemos que cuidar a los sectores más vulnerables, fortaleciendo a las comunidades, respetando la sana distancia. Evidentemente, como es lógico, habrá un escenario económico adverso, que como ya lo comentó la compañera Dolores, sin embargo podrá recuperarse después. Las situaciones como la que estamos viviendo sí tienen efectos económicos negativos, pero todo eso se puede recuperar. Lo único que no se recupera es la vida, y por eso esa debe ser la prioridad, esa es la conducta que nos debe motivar. Durante la contingencia, la lucha política no se ha detenido, y hay que tener claro que no se va a detener, pero adquiere formas distintas. Desde la sociedad pueden corregirse algunas conductas gubernamentales erráticas, pero hay que revertir los ataques mediáticos de las derechas y sus voceros, recalcando las iniciativas y la acción de la Cuarta Transformación en general. Es un buen momento para llamar a la unidad nacional. Los que medran y tratan de lucrar con la crisis y tratan de obtener ganancias políticas deben ser aislados. Es el momento de que, independientemente de creencias políticas, religiosas, origen social, las mexicanas y los mexicanos nos unamos en torno a la recuperación y a la superación de la pandemia. También es pertinente la ocasión para fortalecer las convicciones acerca de la salud como un derecho universal de todos y de todas. Que nos podamos convencer cada vez más de la atención prioritaria que este sector debe tener
por parte de los gobiernos y del cuidado y respeto de la naturaleza y del medio ambiente. Desgraciadamente el modelo económico neoliberal fue privatizando el sector salud, se fueron restringiendo las inscripciones para que hubiera más médicos y más enfermeras, se dejó en el abandono muchas de las instalaciones médicas, el equipamiento, y ahora estamos viendo las consecuencias. No estamos en la imposibilidad absoluta de atender, pero sin duda si la epidemia se expande a decenas de miles de personas, y dentro de esas decenas de miles de personas hay muchos adultos mayores, por ejemplo, o personas que padezcan otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión, son los más vulnerables y los que pueden perder la vida. Por eso es tan importante que no haya tanto contagio, pero en el futuro ojalá se entienda que el modelo económico neoliberal que depredó al sector salud no debe regresar y por el contrario se debe fortalecer. Y también es importante que cada vez haya mayor respeto a la naturaleza y al medio ambiente, y que las posiciones gubernamentales que, por ejemplo, minimizan el impacto negativo del calentamiento global vayan siendo aisladas y derrotadas. A través de la comunicación por Internet y otras vías, los líderes del Movimiento Nacional por la Esperanza debemos mantener coordinación con los otros integrantes de nuestra fuerza social, orientando y lanzando iniciativas que fortalezcan y formen comunidad. El que tengamos que mantenernos relativamente aislados no implica que estemos inactivos, incluso podemos ser más productivos, podemos concentrarnos en buscar la manera de coordinarnos más y mejor con la gente. Por fortuna hay muchas posibilidades de comunicarse con la gente ahora y eso lo debemos aprovechar. De la manera como afronten los gobernantes y los líderes la epidemia, dependerá su vigencia y su futuro. Recordemos cómo diversos gobiernos en otras épocas, por ejemplo el gobierno del PRI en la Ciudad de México en 1985, no supo enfrentar la coyuntura del sismo de aquellos años y fue el principio del fin de esa fuerza política aquí en la Ciudad de México. Pero también hay episodios de este tipo y de otras epidemias o catástrofes naturales que si los gobiernos no saben enfrentar, van a caer incluso los gobiernos o se van a debilitar. Por eso tiene que haber capacidad de comunicación, tiene que haber mucha visión estratégica y también se tiene que buscar la cohesión de la gente, que aunque no podamos reunirnos, nos podamos mantener unidos. Es necesario también educar y formar políticamente, fortalecer la conciencia de la solidaridad nacional. Es muy probable que por los efectos que tendrá la pandemia haya cambios significativos en el orden mundial, en algunos gobiernos y en el comportamiento de la sociedad. Desde ahora hay que irse preparando para ellos. El mundo no va a ser igual después de este fenómeno y seguramente va a haber muchas opiniones, orientaciones, debates en torno a eso y nosotros debemos irnos preparando. Tal vez hasta principios de julio podamos retomar el plan de acción del Movimiento Nacional por la Esperanza, aprobado en noviembre del año pasado. Estamos adecuando la estrategia organizativa a las nuevas condiciones. En el país, los diferentes gobernadores y legisladores de diversas fuerzas políticas están buscando o buscarán, en medio de la crisis, fortalecer sus posiciones. Habrá que tener claridad con respecto a ello. Muchas de las opiniones o de las iniciativas de algunos gobernadores de las fuerzas de oposición a la Cuarta Transformación tienen una clara intencionalidad política y nosotros debemos saber responder y preservar la unidad estratégica de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda y de Morena en particular. En lo personal hago un llamado a los militantes democráticos, progresistas de izquierda y particularmente de Morena
a hacer a un lado todas las confrontaciones. No es el momento de la división. Se tiene que entender que la gente tomará mal si priorizamos las aspiraciones políticas personales antes que el interés de la sociedad. Lo que sucede en México y de la manera en que la gente lo perciba durante el año 2020, eso repercutirá significativamente en las elecciones del 2021. Ya hemos dicho antes que a veces acontecimientos no esperados, catástrofes, magnicidios o este tipo de fenómenos de salud pública afectan significativamente. Vamos a ver cómo termina este asunto más allá del primer semestre de este año y cómo repercute eso en el contexto de la lucha política y social. También es probable que se cambien las fechas de las elecciones locales que están pendientes para este año en Hidalgo y en Coahuila. Pero todo eso pues ya lo estaremos comentando adecuadamente. Si disminuimos, insisto, el ritmo y el alcance de los contagios, mejor se podrá atender a los enfermos graves, evitar decesos y que no se colapse el sistema de salud. Si por el contrario no tomamos en serio lo que está sucediendo, actuamos irresponsablemente, pensamos que no nos va a llegar, que porque en algunas entidades de la República todavía son muy pocas las personas contagiadas. Recordemos que ese razonamiento equivocado fue el que se aplicó en algunos países, que se menospreció el efecto que este asunto iba a tener y cuando se percataron ya era demasiado tarde y ahora están enfrentando graves consecuencias. Es mejor que el contagio no se generalice, que no se afecte a las personas que están más expuestas por sus condiciones de salud y que los que se contagien puedan sanar y que haya el menor número de contagios posibles. En México apenas se está empezando a vivir este tema. Veamos los extremos. En México, desgraciadamente, hoy ya hay 5 personas fallecidas por el coronavirus. Pero en Italia ya son más de 6,000. No debemos menospreciar este asunto. No queremos que en México nos pase lo que ha pasado en otras naciones, pero depende no solo de la acción de los gobiernos, sino también de la acción de la ciudadanía. El aislamiento social no se contradice con la solidaridad. Hay muchas maneras de ayudarse, aunque no exista contacto físico. El cuerpo de la sociedad puede salir fortalecido después de haber superado la adversidad. Recuerden que las crisis y las adversidades también son oportunidades y en México hay mucha experiencia de cómo la sociedad sale fortalecida después de una crisis de determinado tipo. El proyecto de la Cuarta Transformación y de la Nueva Esperanza por el Buen Vivir continuará a pesar de algunos titubeos, de algunos errores, porque existe claridad y certeza de lo que buscamos. No menospreciemos los ataques furibundos de algunos voceros de las derechas que quieren achacar a la presidencia de la República todos los males posibles, pasados y por venir, y que están medrando o intentando medrar políticamente con una circunstancia difícil. Yo confío en que la gente va a saber diferenciar y que al final de cuentas vamos a salir fortalecidos, pero no hay que descuidar ningún frente. No hay lugar ni para la xenofobia, es decir, el rechazo, el odio a los extranjeros, ni para el oportunismo rapaz de las derechas políticas. Debe haber tolerancia y se debe fortalecer el humanismo. Y finalmente, parte de los más vulnerables son, no solo por su edad, sino porque algunos de los más vulnerables tienen enfermedades como la diabetes y la hipertensión, y esto a su vez tiene que ver con estilos de vida que a la larga terminan provocando que la gente contraiga esas enfermedades.
la vida sedentaria, es decir, sin movimiento, los malos hábitos alimenticios, la ausencia de actividad física, el exceso de consumo de calorías, de azúcares, de comida chatarra, el exceso de comida en grasa, de comidas con alto contenido de colesterol, pues todo eso a la larga hace que la gente enferme, tenga diabetes, tenga hipertensión, y si se contagia es más vulnerable porque su sistema inmunológico está disminuido. Tenemos que aprender a cambiar nuestra vida, que se disminuya la tasa creciente de personas enfermas de diabetes, de hipertensión y de otras dolencias que tienen que ver con malos hábitos que a su vez están relacionados con el consumo. Les invito, compañeras y compañeros, a mantenerse en contacto, en coordinación, en comunicación. Les ofrezco una disculpa por los problemas de la comunicación, hubo alguna dificultad en la transmisión. Esperemos que estas orientaciones ustedes las puedan retomar y en sus palabras y a través de sus propios medios puedan transmitírselas a los demás compañeros y compañeras en toda la República, desde Baja California hasta Yucatán. Mientras no haya cambios, vamos a mantener esta comunicación a través de estos medios. Como ya les dije, vamos a elaborar algunos otros materiales para poder estar en contacto. Voy a estar haciendo llamadas por teléfono, enviando mensajes de texto para estar atento a lo que vaya sucediendo. Ya habrá manera de retomar con mayor ímpetu todas nuestras tareas. Cuando pase la contingencia, reharemos nuestro plan de acción. Hay que ver el futuro con optimismo. No es la primera y tal vez no sea la última de este tipo de pandemias que en el siglo XXI vamos a enfrentar. Pero por fortuna, la ciencia ha avanzado mucho y la capacidad de organización y de respuesta de los gobiernos también. Pero en este momento todavía no pasa lo peor y hay que organizarse para superar este trance y salir fortalecidos. Muchas gracias, vamos por el buen vivir. Viva la cuarta transformación, viva la nueva esperanza por el buen vivir. Buenas noches. ¡Viva!